Vamos arriba. Buenas noches, queridas compañeras y queridos compañeros. Este no es un tablado más para uno, es un comité especial, por más que conocimos en otro lugar el Juan Carlos Peña, a unas cuadras de acá. A muchos nos ayudó a educarnos, a entender desde la política las luchas sociales y las injusticias sociales y a comprometernos y a reconocernos en historias, ver a la obstinación del Arzábal atrás de la organización sindical de la industria frigorífica cuando estaba pulverizada, al viejo Ramón Figueiras en bicicleta yendo a visitar a un compañero o a una compañera o a llevar una prensa, a muchos compañeros en momentos donde quizá electoralmente estábamos bastante más embromados. El Frente Amplio tenía 1 de cada 5 votaba al Frente Amplio, pero desde el punto de vista de la estructura militante, de la capacidad militante, de la capacidad de organización, estamos más fuertes. En el 94 ganamos en Progreso. Y después de la enorme amargura, una elección muy pareja, y que en determinado momento de la noche parecía que íbamos a ganar nosotros, y después yo estaba en la urna 197 del Jardín, que era la de los más jóvenes, y a determinada hora nos enteramos que ganó Sanguinetti, el mismo de ahora, no otro, hace pila, pero increíble. Yo estaba pensando que para el 2060 más o menos voy a tener la edad de Sanguinetti. Espero estar haciendo algo distinto que intentando recauchutar. Pero después de la amargura de que no nos había alcanzado la fuerza, contamos los votos de Progreso y ganamos Progreso. Que parecía que Progreso no le íbamos a ganar al Partido Nacional nunca. Y organizamos una mini caravana con las banderas que teníamos y juntando las tripas para felicitarnos de que valía la pena, porque en la aldea, que nunca íbamos a poder ganar, habíamos ganado electoralmente y conquistado electoralmente, y sobre todo en los jóvenes, en los que votábamos por primera vez electoralmente en esa campaña electoral, habíamos ganado con contundencia. El plebiscito entre los dos proyectos de país que con ferocidad se va a instalar este año es bastante más que poner arriba de la mesa propuestas programáticas, que lo es. En un momento tenés que bajar a tierra cuáles son las medidas para la reactivación de la economía, cuáles son las medidas para resolver el tema de la vivienda o la educación, o las transformaciones en curso en materia de salud, no hay duda, o las políticas para reconocer los derechos a la población más vulnerada. Pero simultáneamente el plebiscito que este año se va a laudar el último domingo de octubre también encierra un montón de historias, de luchas, de sacrificio, de convicciones, de ideas. Y las fuerzas progresistas tenemos el primer desafío, capaz el más importante de todos, es el de volver a significar la política, la importancia de la política, que es bastante más que hacer un balance de logros, que es bastante más que demostrar excelencia de gestión, también lo es. También es defender atrincherado en cada logro, porque atrás de cada logro, atrás de cada conquista social, está muchísimo de lucha, de sacrificio acumulado, de organización. Pero si la militancia del campo popular, simultáneamente que pone en debate los dos proyectos de país, no logra organizar pueblo, no logra abrir canales de participación social, no logra construir una democracia de otra calidad, si eso no lo logra,
hay una parte importante de la tarea que queda pendiente. Esta es la campaña electoral más difícil, por lo menos en 20 años, para las fuerzas de izquierda. Y lo decimos bien lejos del pesimismo. Al contrario, queremos que las dificultades de un proceso político que contiene la batalla electoral se transformen en energía renovada, en empuje militante, en ganas de luchar. Pero está bastante evidente, no hace falta ser experto en política internacional para darnos cuenta que tenemos que conquistar un gobierno al servicio de los sectores populares en medio de una región que está siendo devastada nuevamente por las viejas políticas neoliberales. Nuevamente. Cerca de fin de año, en la Argentina de Macri, en Jujuy, se llevó adelante un decreto para legalizar el trabajo a los niños desde los 10 años al pedido de la industria tabacalera. Desde los 10 años. En un país como la Argentina y en una región como Sudamérica que tiene todavía problemas graves en materia de trabajo infantil. Y la reforma laboral que impuso Temer es una reforma laboral que incorporó dentro de la reforma laboral esta semana, en la que este viernes se conmemora, se recuerda el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las más de 130 mujeres inmigrantes, la mayoría jóvenes, incendiadas en medio de una huelga en una fábrica textil en Nueva York. En el Brasil de Temer se estableció que la mujer embarazada a partir de la reforma laboral puede trabajar en condiciones de insalubridad. Una bestialidad. Y el problema de estas bestialidades en América del Sur, el problema de estas bestialidades de los países vecinos, el Paraguay, dirigido por un presidente hijo del secretario del dictador más longevo de Paraguay, Stroessner, es que intentan colocarnos que la alternativa neoliberal es la única posible. Entonces, retumbaba las palabras de la ministra de Industria paraguaya, que el año pasado sostuvo que Paraguay es el mejor país para invertir porque tienen salarios muy bajos. Y esto no es distinto a cuando escuchamos al presidente de la Cámara de Industria esta semana colocar como alternativa de hierro, bueno, preferible que ganen poco, pero por lo menos trabajan, aunque ganen poco. Y poner en tensión hacia abajo que la estrategia del Uruguay es una estrategia con salarios de miseria, pero por lo menos algo se va a resolver. Y el problema de este discurso, que es un discurso convincente, porque los medios lo repiten un día sí y otro también, y que la alternativa del Uruguay es una alternativa que, si nos ganan el alma en el sentido de que despreciemos la inversión pública social, difícilmente podamos construir un triunfo electoral. Pero la batalla no es solamente en los indicadores están ahí. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, mejoró la redistribución de la riqueza, aumentó la inversión pública social. Nunca hubo tal nivel de inversión en los últimos 40 años en educación o salud pública como la que hay ahora. Pero si algo nos demuestran los procesos en la región es que no alcanza con cambios materiales, con que estés un poco mejor o algo mejor. No alcanza. No construye la mejora material una conciencia nueva, más solidaria. Y ahí está el terreno que la izquierda tiene que colocar como central y las fuerzas progresistas, que es el terreno de la lucha política, de la batalla política entre dos proyectos de país. Luego, la elección está brava en primer lugar por eso. Tenemos una condición regional muy dura. En Argentina el año pasado se perdió un tercio del salario de los trabajadores. Y uno puede pensar que eso pasa afuera, pero termina no pasando afuera, termina pasando acá. Hoy tenemos el frigorífico Pool en conflicto porque una multinacional brasilera, de las que recibe los beneficios de la brutalidad contra los derechos laborales en Brasil, quiere imponer rebajas salariales acá.
Grupo Minerva, también dueño de la mitad de la faena en Paraguay. Lo que quiero decirles, compañeros y compañeras, que esa tensión entre los grandes grupos económicos instalados en América Latina con fuerza y con gobiernos que le están haciendo uno a uno todos los mandados, es una tensión que está acá. No se puede mirar el retiro de la Asociación Rural y la Federación Rural de la negociación salarial el último año por fuera de lo que pasó en la Argentina de Macri, devaluación, un salario en dólares que es la mitad, quitarle las detracciones a las exportaciones. El Frente Amplio se prepara para un proceso político que va a ser de mayor tensión social. La segunda es que hay sectores económicos importantes en el Uruguay, recién decíamos lo de la Cámara de Industria, no es la única, que han decidido colocar un escalón más arriba la presión. Hubo movimientos ruralistas del año pasado y este también, reclamando que se apliquen las políticas que se están aplicando en la Argentina, cargando con ferocidad contra la inversión pública social, donde las fuerzas progresistas tenemos una batalla campal para dar. Hay cosas que parecen muy complejas. Hace 25 años atrás era muy difícil en cualquier esquina, en el vestuario de una fábrica, de una obra, en un taller, en la escuela, en un liceo, que alguien se pronunciara en contra de las asignaciones familiares. Era muy difícil. Por el contrario, era más común que el reclamo estuviera por el lado de lo injusto que era el sistema de asignaciones familiares, que dejaba de percibirse cuando la mujer quedaba sin trabajo, cuando más lo precisaba. O lo poco que eran las asignaciones familiares. O lo poco cuando había una mujer que además tenía, sobre todo, 3 o 4 hijos y estaba sola. Que el Estado tenía que estar presente de una manera diferente. O sea, hace 25 años atrás no teníamos la política, no teníamos la posibilidad desde la política de atender esas situaciones extremas, pero íbamos ganando en la cabeza, en la conciencia, en la necesidad de que tenía que construirse un Uruguay más solidario, que no dejara la buena de Dios a la parte de la población que estaba más vulnerada. Bueno, el tiempo del Frente Amplio trajo al Ministerio de Desarrollo, trajo el plan de equidad, la asignación familiar pasó a ser un derecho del niño y sobre todo si la situación era más vulnerable, atender un poco mejor. Todavía creemos que estamos en deuda ahí. Sin embargo, hoy es mucho más común, es bastante más común que encontremos provocaciones de estas, pero bastante más, vamos a tener todo el año, así que nadie se estrese. Es bastante más común que encontremos hoy planteos que vayan en contra de que haya asignaciones familiares. Y la persona en situación de vulneración social, la que estaba más contra el piso, empecemos a mirarla desde otro lugar. Y que haya comentarios por todos lados de el pichi del Mides, el vago. Si nos ganan el alma, compañeros y compañeras, si nos ganan el alma, está difícil para que defiendamos la política. Y ahí se juega una parte de la suerte. En Brasil hubo un montón de gente que votó en contra de los planes sociales. Que votó orgullosa en contra de los planes sociales. Increíblemente, algunos de los protagonistas que colocan un día sí y otro también en contra de la posibilidad de asistencia del Estado a los sectores más vulnerables, son los campeones mundiales, la medalla de oro de recibir asistencia del Estado. Grandes agroexportadores que un día sí y otro también piden devolución de impuestos, préstamos blandos, no pagar aportes al BPS, subsidios, por acá, por allá, exoneraciones tributarias, hay sequías, hay inundación, si esto. O sea, increíblemente los mismos sectores que reciben subsidios por no pagar impuestos a los colegios privados son los mismos que cuestionan una prestación o una canasta alimentaria de 1.000 y algo de pesos para una mujer pobre con hijos a cargo. Y ese también es parte del debate que tenemos que instalar, que tenemos que ser capaces de instalar, de poder discutir, decir, bueno, pero ¿por qué
con tanta facilidad nos instalan que cada vez que hay que sacrificar recursos del Estado para favorecer sectores económicos importantes, se habla de inversión. Y cada vez que son recursos del Estado para atender sectores que están vulnerados, se habla de gasto. Eso es gasto. Y es el problema del gasto. Entonces, compañeros y compañeras, la batalla que tenemos este año es una batalla bastante más compleja que las gráficas. Está en significar para qué cosa luchamos toda la vida. Y nos podamos enorgullecer cuando logramos que se incremente una prestación. O cuando un nuevo sector accede al FONASA. O cuando se construye una nueva beca para que gurises puedan estudiar. O cuando colocamos una perspectiva de que se pudo resolver el realojamiento de familias que estaban con problemas estructurales de la vivienda. Pero claramente el segundo costado es que estamos en una situación más dura con sectores en el poder que no toleran más los cambios, y no es porque no hayan tenido ganancias con los gobiernos del Frente Amplio. No toleran más los cambios porque hay sectores a los que les molesta los nuevos derechos. Les molesta los derechos más elementales, que el trabajador rural tenga derecho a las 8 horas como el resto de los trabajadores, que la trabajadora doméstica tenga derecho a tener sindicato, que el trabajador del comercio, del shopping... Yo no sé cuántos arquitectos pasaron por los shoppings, toneladas. A nadie se le ocurrió que tenía que haber un comedor para que los trabajadores de ahí pudieran comer. ¿Por qué? Porque estaban pensados como centros en los que no tenía que haber nunca organización sindical, nunca sindicato, los derechos laborales, los derechos de las mujeres. Apenas las mujeres empezaron a conquistar derechos con un movimiento feminista que hoy tiene un volumen enorme, apareció el monstruo, la ideología de género. Y cada vez que las mujeres pelean porque aprendamos a entender desde la perspectiva de derechos humanos las desigualdades de género, surge la vieja resistencia, un día sí y otro también. Algunas son culturales, otras son económicas, todo se plebiscita. El último domingo de octubre, la perspectiva de derechos humanos, el fomento al movimiento cooperativo, el papel del Estado en la economía, la defensa de las empresas públicas, los derechos laborales y sindicales, se plebiscitan. Y para ese plebiscito que se va a construir el último domingo de octubre, en nuestra opinión, la izquierda tiene que hacer un esfuerzo enorme por presentarse en la cancha en unidad. Y la unidad no es la unidad de los sectores del Frente Amplio, es la unidad de la izquierda con los movimientos sociales que la constituyeron, porque la izquierda no nació de un repollo o de un acuerdo cupular entre dirigentes. La izquierda nació en las luchas sindicales y estudiantiles de décadas, en las movilizaciones populares contra el autoritarismo, contra la represión, con los mártires estudiantiles, en esa vieja consigna de la unidad obrera estudiantil, latiendo en las luchas contra la carestía, por la vivienda. O sea, prendida a esas luchas es que nació la izquierda. Y si algo aprendimos de los procesos que se dieron en América Latina, de las cosas positivas y de los retrocesos, es que cuando la izquierda deja de jerarquizar el movimiento popular, cuando dejamos de dar la batalla cultural por darle significado a nuestras luchas, cuando nos despreocupamos por el movimiento en su conjunto, se hace mucho más difícil darle sustento a los procesos de transformaciones. En este escenario, donde estamos más inundados de una ofensiva regional más. Entonces, compañeros y compañeras, yo queremos discutir el programa del Frente Amplio, el balance de los gobiernos del Frente Amplio y las propuestas hacia adelante. Pero nos parece que la fuerza del cambio tenemos que discutir esas propuestas entrelazando la izquierda política con la izquierda social. Y en un plano de movilización. Y teniendo claro además que más que promesas electorales lo que tenemos que marcar la cancha es en un conjunto de iniciativas y orientaciones que nos ayuden a organizar nuestro pueblo para luchar por defender las conquistas cuando las están barriendo en todo el continente. Nosotros, compañeros y compañeras, nos parece que hay que hacer un balance casillero por casillero.
hay una parte del debate que claramente es operación memoria, donde simultáneamente tenemos que ser muy comprensivos con la parte de nuestro pueblo con la que todavía tenemos deuda. Hay todavía decenas de miles de hogares uruguayos que aún hoy están en asentamientos irregulares, o miles de trabajadores en condiciones y trabajadoras en condiciones de trabajo que están lejos de ser las mejores, o en desempleo. Tenemos que abordar cada una de las cosas pendientes que tenemos con una actitud comprensiva, de entender y de construir con nuestra base social las alternativas. Pero simultáneamente tenemos que enfrentar a la derecha, porque es cierto, compañeros y compañeras, que hay temas para resolver en el mundo del laburo todavía. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a interpelar que un salario de 15.000 pesos está difícil para ponerse una familia al hombro y salir adelante? Claramente. Tenemos todavía mucho para hacer en los salarios más sumergidos. Tenemos para hacer en avanzar en el combate a la informalidad laboral. ¿Cómo no? En construir condiciones de trabajo más dignas. O en afrontar el tema del desempleo, que está en el entorno de un 8%. Nos tiene que preocupar. Casi que tiene que ser el centro de la campaña electoral. Y está bien. Ahora, está bien esa conversa con el vecino, con la derecha, que cuando gobernaba el desempleo fue casi un 20%. El salario mínimo no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas. La informalidad laboral era de un 46%. Teníamos poco más de 900.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social y hoy tenemos 1,5 millones. Que nos venga a hablar del trabajo como que nunca hubiera gobernado o como que nunca se hubieran aplicado sus políticas. No. Son dos planos distintos. ¿Qué derechos sociales y laborales? ¿Dónde negociaba su salario el trabajador del comercio o de la forestación hace 15 años atrás? Ahí me tocó por primera vez hablar en un 1 de mayo en Las Piedras en el año 96. El compañero que está filmando ahí era chiquitito así, yo militaba con la madre. Él, que era presidenta del sindicato de Ascrami. Hay que recordar lo que era nuestra oratoria del 1 de mayo. Una legión de dramas. Por esos años nos despedían a 3 dirigentes del secretariado ejecutivo del PICNT. Echaban al Turco Alcán, echaban a Ismael Fuentes de la Pepsi y echaban al Negro Puy del sindicato del gas. O sea, cuando te mostraban que podían despedir impunemente a los principales dirigentes sindicales, el mensaje para abajo era: el que se quiera afiliar a un sindicato más o menos sabe lo que le va a pasar, ¿no? Si podemos echar a los principales dirigentes sin que pase nada, el gobierno nos aplaude. O sea, venimos de esa historia hacia atrás. ¿Está todo resuelto hoy? Ni de canto está todo resuelto. Nos quedan un montón de tareas pendientes. Pero se van a resolver. ¿Alguien piensa que se van a resolver los temas laborales de la mano de los que cuando estuvieron en el gobierno, no en la crisis, en crecimiento económico, en la década del 90, 10 años de crecimiento económico, 90-99, salario mínimo a la mitad cayó? Generó mucho empleo. El desempleo empezó con 8, terminó con 12. O sea, es que no nos acordamos a dónde nos llevaron esas políticas, del punto de vista laboral, social, de la fractura. ¿Cuáles eran las posibilidades de conseguir trabajo? Hacer campaña patal, poner un club y que te pusieran en la intendencia por un año, con contrato que tenías que renovar todos los años, si le hacías campaña de por vida. Eso acá en Canelones lo conocimos de memoria. De memoria. Entonces tenemos esa doble circunstancia de debatir tema por tema. Colocar en el centro para adelante, tiene que haber transformaciones en el trabajo, pero ¿cuáles van a ser? ¿A la paraguaya? ¿Con la mitad de los trabajadores que no cobran el mínimo nacional? ¿Ofreciendo por el mundo salarios de hambre? ¿O la apuesta nuestra del trabajo es una apuesta a la educación, formación profesional, incorporación de tecnología con reducción de la jornada laboral a los efectos de que no impacten la generación de puestos de trabajo, incremento de la inversión pública para atender la demanda de empleo ahora? Tenemos ahí una batalla que es campal desde el punto de vista del concepto de país, no hay duda. Y la tarea nuestra de acá el último domingo de octubre es dejarla clara.
Cuando plantean que el problema son los sindicatos, que les molesta el salario mínimo, les molesta las 8 horas, les molesta las libertades sindicales, les molesta, les sale, muestran la hilacha cada vez que pueden, les molesta que los docentes opinen sobre la educación, les molesta que tengamos integración a la negociación colectiva, les molestan los derechos laborales. Imaginémosle lo que le molesta que haya un candidato a presidente que venga del gremio de la construcción. Ahí hacen arcada, ahí es más, es horrible, se brotan. Es como Hulk cuando se enoja, es así. Pero es lógico también, es lógico. Son los mismos que hace 60 años atrás decían paren con las políticas progresistas del vallismo, si no el hijo de un zapatero va a ser bachiller. Son los mismos apellidos. La misma historia y una lógica abolengo, los que defendían hace 100 años la constitución censitaria que no permitía al jornalero votar. Tenemos ese debate, el problema es que ese debate en general se esconde. ¿Y qué aparece? Los jingles, la musiquita, el que se ríe, no sabe qué va a hacer con nada. Vos, cuando habla, algunos de ellos cuando hablan nos ayudan mucho, cuando hablan más o menos explican lo que quieren hacer y ahí se enriedan. Pero tenemos un debate político pesado. O sea, tenemos que hablar de educación, ¿cómo no? Hay que discutir de la educación. Yo empecé en el Liceo de Progreso, el de allá, cuando estaba en lo que es la Casa de la Cultura ahora. Ahí. 2 mamparas, 3 clases. 2 mamparas, 3 clases. Boleto estudiantil gratuito, te debo boleto estudiantil gratuito. Te debo. Los que vivíamos en la villa, arreglate como pueda, meté bicicleta como loco, o muchos no empezaban. Ya no empezaban, no era que no empezaban. Los salarios de los docentes, una miseria escandalosa. Vos, esas eran las condiciones de la educación, de los que nos quieren decir ahora que la educación está peor que nunca. Está peor que nunca. Cuando ellos gobernaban, 800 gurises por año entraban a la universidad en el interior. Hoy entran casi 4.000. Tenés que explicar por qué está peor que nunca. Porque en realidad no es que la universidad en el interior llegó a resolverle a los sectores de más altos recursos. Eso podían antes. Alquilar un apartamento a gurí que viniera a estudiar. También compañeros que hicieron sacrificio, pero para la inmensa mayoría los que acceden ahora son los que antes quedaban por el camino siempre con la ñata contra el vidrio. La educación está peor que nunca. Llegamos a 100.000 en la UTU. Y había 1.300 estudiantes terciarios, hay casi 14.000. ¿Cómo es? Se duplicó la producción científica. La educación está peor que nunca. El plan Ceibal existió siempre. O sea, no es que tenemos que dar un debate más en serio, porque no puede ser que nos pinten la cara con la educación peor que nunca los que tenían enterrada la educación pública con un presupuesto raquítico. Y que apenas les escuchás su retórica, nuevamente quieren ir para el lado de debilitar la educación pública. Nos falta en educación. Una parte de lo que falta en educación es en educación, pero otra parte es en los contextos sociales más vulnerados. Es la gente más pobre, la que más fácil abandona, el gurí tiene que salir a hacer una changa, cuidar a los hermanos. México acaba de instalar la propuesta de becar a todos los estudiantes de secundaria. Yo no sé si podemos becar a todos, pero por lo menos becar a los que están más embromados, seguro, se puede resolver. Es política. Porque apenas resolvamos una beca a estas características, igual que nos pasó en su momento con la asignación familiar, no va a faltar que otra cosa más se les da. No se vayan a comprar un chicle con esa beca. Al otro día, el mismo que manda a su gurises al colegio más caro en Uruguay, que tiene subsidio porque no paga impuestos. El mismo. Entonces tenemos que dar una discusión de cómo generamos ejercicio de derecho. Haciendo balance sobre las cosas que se hicieron, la UTEC no existió siempre, infraestructura en materia de educación, y también comprometiéndonos por más. En materia de salud es bastante claro, hay que tener mucha mala leche para pensar que la educación, que la salud pública estuvo igual siempre. Hay un solo dato que es demasiado contundente. Triplicaba la mortalidad infantil del que era usuario del Ministerio de Salud Pública, no existía en el 2004, de que las mutualistas. Triplicaba la mortalidad infantil. Y el año pasado en el país la mortalidad infantil fue más baja que en el promedio del sistema mutual. ¿Qué hubo? Magia.
De golpe hubo magia, o es una combinación de todo. Del Uruguay crece contigo, de las políticas de asistencia a los sectores más vulnerados, del incremento de la inversión en salud. Centro de referencia a trasplante de médula es el Pereira Rosell. Hay que ver el neonatal de Salto, hay que ver lo que es el hospital de Tacuarembó. Ahora falta una curita nace y se arma un escándalo. Un escándalo es si falta una curita nace, un escándalo, tapa los diarios. Un paquete de aspirina, un escándalo. En el sistema mutual, hace años vienen con la estafa de compra de pascoso de cliente, no pasa nada. Ahí no hay escándalo. Bueno, acá hubo un edil que era de Novi, que ya está procesado. Y tenés sueldos dentro del sistema mutual que duplican y triplican el sueldo de un presidente y tendríamos que colocarlo arriba de la mesa porque hoy son las cápitas públicas de finanzas y ahí no hay un escándalo. O sea, los dramas que tenemos en materia de salud en muchos casos son por corporaciones a las que hay que enfrentar. Y en muchos casos hay que tener memoria, porque nos tenemos que acordar. Cuando tomamos la decisión de enfrentar a los oftalmólogos y traer a los médicos cubanos, el escándalo que armaron la oposición. El escándalo. No los queremos ni ver, afuera. Hoy está difícil que hagan escándalo cuando hay 80.000 uruguayos que están operados que antes no podían ver por ser pobres. Pero esas cosas en la campaña también hay que decirlas con claridad. Con claridad. Hubieron quienes defendieron las corporaciones y hubieron quienes defendimos el derecho de la salud de nuestro pueblo. Y cuando tengamos que explicar qué es la política, eso. Hubieron quienes defendieron a los estancieros y hubieron quienes defendimos que el trabajador rural tenía que tener 8 horas. Hubieron quienes defendieron la lógica empresarial de pulverizar derechos laborales y quienes defendimos que hubiera negociación colectiva y sistema integrado de salud. Y pusimos arriba de la mesa el derecho del estudiante con el boleto estudiantil gratuito, que tanta historia y tanta lucha tiene atrás. ¿Quiere decir que está todo bien? No, pero un punto de partida es que no es lo mismo. Primer escalón es que no es lo mismo más inversión pública social que menos inversión pública social. No es lo mismo tener las empresas públicas como locomotoras del desarrollo productivo en muchos casos, porque el Banco República en el 2004 tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible, esto estaba en quiebra, y el año pasado tuvo una ganancia de casi 500 millones, que entre medio de lo que hubo es defensa del patrimonio. Guantel, que nos transformó en ser cabezas a nivel de América Latina en fibra óptica y comunicaciones, y le competimos a 2 monstruos a telecomunicaciones, y la mayoría de los celulares que están en Uruguay son públicos. La gente de afuera no puede entender cómo pasa eso. Porque el Uruguay definió mucho antes. Las primeras campañas que me tocó participar después del voto verde fue la de la defensa de las empresas públicas. Antes de ser gobierno logramos ganar culturalmente algunas batallas, entre otras esas. La estrategia de transformación productiva del país no va a venir de la mano del mercado. Y las empresas públicas y las políticas públicas tienen un papel principal y las defendimos. Aun cuando las destrozaron, las defendimos. Aun cuando las quisieron vender una y otra vez. Los mismos que la quieren vender hoy nos dan cátedra, Tendrían que tener la luz más baja, tendrían que tener... Bueno, también ahí está la discusión. Porque el Frente Amplio lo inventó el viento, viento hubo siempre. Si hoy hay parques eólicos y cambian la matriz energética, pues hubo una política para atender el cambio de la matriz. Los que peinamos alguna cara nos acordamos de la política energética de la derecha. Un mes te promocionaban que con los recibos de luz podías comprar electrodomésticos. Y al otro mes te decían no los uses porque hay apagón. No fue en otro país, fue en este. Y está bueno que nos acordemos. Que nos acordemos qué pasó con el hipotecario, fundido en bancarrota y con casas dadas a los parientes por la gestión anterior. ¿Cuál era la historia anterior? La historia de la política. ¿Cuál es la transparencia? Entonces estamos obligados a hacer un balance. Balance en todos los terrenos, aún en los que nos falta mucho, como en derechos humanos y las causas que muchas están empantanadas, pero no van a avanzar de la mano de los que toda la vida defendieron la impunidad de las horas más difíciles. Entonces, compañeros y compañeras, la changa principal que vamos a tener este año es significar la política. ¿De qué vamos a estar luchando? Porque por el plato de lenteja. Luchando por una perspectiva que tenga como centro el trabajo, pero trabajo de calidad. Con cambio de la matriz, innovación tecnológica, formación, pensado de la gente. Con una sensibilidad que atienda al de abajo.
con papel de las empresas públicas, fomentando la economía social, con más poder para los sectores populares, y para eso la izquierda, en este escenario tan complejo, tan complicado, tiene que reencontrarse con los movimientos sociales, reencontrarse con el movimiento sindical, reencontrarse con el movimiento cooperativo, reencontrarse con la cultura. Miren, compañeros y compañeras, con canciones no se harán los cambios, pero sin canciones, o sea, reencontrarse con el movimiento feminista, reencontrarse con las organizaciones de los barrios, porque muchas de las batallas para dar requieren más participación organizada, más protagonismo organizado. Si no, nos corren con el miedo, y piensan que algunos de los problemas que el Uruguay tiene, la seguridad es un problema que el Uruguay tiene, pero la seguridad no se resuelve militarizando. No hay país del mundo que haya resuelto los problemas de la seguridad militarizando. Precisamos un abordaje mucho más complejo, entender la seguridad desde el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, enfrentar la infantilización de la pobreza, generar condiciones de rehabilitación, atender las adicciones complejas. Hay un conjunto de fenómenos que hay que mirarlos a la vez y darles respuesta, y construir desde el Estado, pero también construir desde la sociedad. Y la militancia de izquierda toda la vida construyó desde los dos lugares. Nunca descuidó la posibilidad de luchar por cualquier espacio en el Estado, porque era una forma de, desde ahí, empujar para que estuviera al servicio de la grandes mayoría de nuestro pueblo, un edil, un concejal, un representante. Ni hablar cuando se abrió la posibilidad de hacer gobierno. Pero también tenemos que discutir, compañeros, que no nos pasemos de rosca y pensar que todos los cambios se hacen desde el Estado. Hay algunos cambios que se dan desde la sociedad, y principalmente desde la sociedad. Y parte de lo nuevo que hay que construir se construye en la sociedad. ¿O es que el movimiento feminista solamente construye desde las leyes? ¿O es que el movimiento social organizado, o el movimiento cooperativo, o las luchas solidarias de nuestro pueblo, cuánto de lo mejor de las tradiciones institucionales nació de la lucha en los barrios por tener un merendero parado, una olla popular, por hacer que la educación no se cayera a pedazos, por generar una perspectiva distinta para los gurises? Y el desafío que tenemos este año, compañeros y compañeras, es que todas esas luchas de tanto tiempo, de tantos compañeros, que las dieron en condiciones más complejas que esta, más difíciles que esta, tengan sentido cuando tengamos que plebiscitar los dos proyectos de país. Por último, las izquierdas en América Latina a veces aprendemos más de las derrotas que de la victoria. Muchas veces la victoria del terreno electoral, nos dejan un poquito de arrogancia, de pensar que la sabemos todas, de que somos los más claros. Y muchas veces, después de los revolcones, Brasil viene de sufrir un revolcón histórico, muy duro tener un personaje tan nefasto como Bolsonaro al frente de un país que tiene un tamaño tan grande que vive un tercio de los latinoamericanos ahí. Pero hay cosas que enseñan. El último domingo de octubre del 2014, mientras nosotros celebramos acá que habíamos logrado mayoría parlamentaria y triunfado en el plebiscito contra la baja de la edad de imputabilidad, como este año seguramente logremos poner arriba de la mesa un debate sobre la convivencia y la seguridad diferente al que ofrece la perspectiva represiva. Ganaba Dilma y ganaba el PT por cuarta vez en Brasil. Es una condición de mucha presión de los sectores dominantes. Los sectores agroexportadores hacía 2 años no pagaban impuestos y estaban presionando porque querían más represión contra los movimientos campesinos. Los ortodoxos de la economía decían que bueno, llegó el momento de tomar las medidas que el mercado necesite. Cada vez que dicen eso uno se agarra la cabeza. Y presionaron a ese gobierno que había ganado a gatas, Dilma con un 51%, y el PT cometió un error, que es poner al frente de economía Levy y tomar un montón de medidas antipopulares. Y por más que lo querían fundamentar diciendo
Esto nos va a ganar gobernabilidad, a la larga después la vamos a revertir. Apenas los sectores en el poder vieron que la fuerza nacida de las luchas populares perdía base social, generaron la condición para la restauración más dura. O sea, la historia nos enseña que podemos perder con los nuestros, pero no podemos perder a los nuestros. Y los contenidos sociales de la lucha política de este año tienen que estar claros. Yo sé que en las campañas el eslogan a veces es el Uruguay para todos. Sí, está bien, pero somos una fuerza artiguista, una fuerza que tiene esa consigna con la que Artigas, en medio de una revolución popular, organizó el reparto de tierras sobre una base, los más infelices primero, los más privilegiados los que están peor. Y esa es una seña de identidad política y ética. Entonces esa es la discusión de este año. Y si somos capaces de hacer ver que juntos se resuelve el presupuesto educativo, el presupuesto de salud pública, las posibilidades de avance en derechos laborales, habremos logrado una parte importante de la batalla de que buena parte de nuestro pueblo se sienta y se vea reflejado. Es una actitud política que se gana militando por abajo. Por último, compañeros y compañeras, a ver, hay sectores muy rancios, muy aristocráticos, que esta movida que un montón de compañeros y compañeras, algunos están acá, que entendían que en función de que había que articular movimiento social con la izquierda, era importante poner en la cancha un compañero o una compañera que viniera de las luchas sociales hoy, y no solo de la gestión, no solo de la experiencia de gobierno. Porque lo que vamos a elegir no es el mejor gestor, sino pensar un proceso que tiene que orientar determinadas luchas. No, nos tiraban a este baile. Y claro, los obreros de la construcción aparecen en las campañas electorales, en la propaganda. La propaganda aparece cargando ladrillo y todos los partidos usan, Parece que se ve que el marketing anda bien poner ahí a los trabajadores de la construcción. Ya ponerlo en la lista un escándalo. Y ya pensar que se puede encabezar un proceso en torno a la salud es un doble escándalo. Ahora, es un escándalo también para cabezas muy conservadoras, porque en última instancia la izquierda, esta, que en su momento puso a Frugoni en el Parlamento, y poco después al Vasco Lazárraga, y que puso la primera mujer obrera en el Parlamento, y que luchó toda la vida porque los sectores más vulnerados tuvieran representación y tuvieran voz, no puede nunca avergonzarse de la falta de abolengo o venir de un barrio muy pobre. Eso no puede ser para la izquierda un componente que invalide. Y hay una cantidad de compañeras y compañeras frente amplistas de todo el país que se están sumando a mirar desde este lugar la lucha política de este año. Esto no nos sentimos mejor que nadie, ni iluminados, pero entendemos que las convicciones se defienden abiertamente. Y a eso estamos invitando. Nos estamos invitando a un lugar cómodo. Nos estamos invitando a un lugar para complicarnos mucho la vida, pero convencidos de que vale la pena, porque en la batalla política de este año estamos jugando no solamente 100 años de lucha de nuestro pueblo. Que vaya si pudo militar en condiciones más complicadas que esta. Cuando la izquierda era testimonial de un 3-4%, cuando era muy difícil pensar en la unidad de la izquierda sin exclusiones, por los enfrentamientos muy duros, cuando hubo que enfrentar el terror, cuando las luchas tenían como horizonte sacar a los compañeros y las compañeras que estaban presos, que pudieran volver los que estaban exiliados o salir de la clandestinidad y encontrar cauces democráticos para las luchas sociales. En todos esos momentos la izquierda luchó. Este año lo que tenemos que convidarnos todos y convocarnos todos es a luchar porque vale la pena, a luchar contra la resignación, a construir esperanza, a gestar esperanza de los cambios que están por venir y que la política se vincule a esas luchas, a las luchas por venir, se forje en esa base histórica que dio
cuerpo al movimiento popular y podamos mirarnos esa última noche de octubre y festejar juntos porque el triunfo sea nuestro. Muchas gracias, compañeros y compañeras, a redoblar la lucha, a construir la esperanza. Salud.